Santa Cruz Miraflores en Lima, Perú. Radio Latina, la poderosa, alimentando tu vida. ¿Cómo están? Buenas tardes, amigas y amigos. Un placer de tenerlos nuevamente con nosotros aquí en Por la Seguridad Jurídica, programa periodístico estelar dirigido por la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. Ángel Ruiz Maldonado les saluda cordialmente, conductor de esta programación que se emite todos los sábados en este horario de las 4 a 5 de la tarde aquí en Latina, la poderosa, en la amplitud modulada 990 kilociclos. Otra vez con ustedes para agradecerles pues infinitamente por escucharnos, por nuestras ondas, y el día de hoy tenemos también a una invitada, como siempre, especial para el día de hoy, para también tratar seguir tratando un tema también tan especial como es el tema del lavado de activos. Se trata de la doctora Anabel Urbiola Bautista. Ella es abogada por la Universidad César Vallejo, es socia de Urbiola y Ramírez Asociados, consultoría corporativa. Además es miembro honoraria del Taller de Derecho Penal y Económico de la empresa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una destacada profesional, la tenemos el día de hoy con nosotros y queremos darle la más cordial de las bienvenidas, y también por supuesto a nuestra directora general, doctora Clara Carnero. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escucha? Y la bienvenida cordial también, por supuesto, a nuestros panelistas titulares, el licenciado Enrique Ledesma Azaña. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y también ya está pronto con nosotros don François Rojas Enostroza, y agradeciéndole también a nuestro ingeniero de sonidos, el ingeniero Santos Quintín Mantilla Sandoval. Iniciamos nuestra programación. Doctora Clara Carnero. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto, qué gusto. ¿Cómo está, doctora Anabel Urbiola Bautista? Le damos la bienvenida y estamos tratando un tema de actualidad, como siempre, que es el tema de lavado de activos, y tengo acá en su currículum que usted ha trabajado en el Ministerio Público, en la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, así que de repente nos puede aclarar algo en este tema de lavado de activos, que en realidad se escucha mucho, pero que nadie sabe en concreto. Tienen conocimientos simplemente periodísticos, ¿no? Pero no de las normas en sí, o de casuística, digamos, también en estos temas. ¿Qué nos puede hablar sobre este tema especial que es el lavado de activos? Buenas tardes y mucho gusto de estar aquí, muy agradecida con el programa. Doctora, desde mi humilde opinión podría mencionarle de que, como usted lo dice, ¿no?, el lavado de activos tiene una percepción de ser en realidad un delito que busca sancionar un bien jurídico específico. Sin embargo, dentro de la doctrina podemos ver de que el lavado de activos no sanciona un bien jurídico específico, sino de lo contrario busca, a través de esta figura delictiva, sancionar a las ganancias delictivas que provienen de algunas actividades criminales. Podemos mencionar también de que estas actividades criminales que en un momento se quieren sancionar están basadas en el tráfico ilícito de drogas y lo que vendría a ser la corrupción de funcionarios o los sobornos. Eso fue inicialmente, ¿no? Inicial parte así, como el lavado de activos como un delito que lo que pretende sancionar es el tráfico ilícito de drogas, pero después ahora esto se ha convertido en que es cualquier delito que te permita obtener ganancias ilícitas, ¿no? Eso es lo que se debería entender. Sin embargo, recordemos de que por principios fundamentales no se debería dejar al aire qué delitos son los que van a estar dentro de la sanción de lavado de activos, porque imaginemos en el caso de que una persona se dedique a ocultar un dinero delictivo proveniente de, no sé, podría ser robo o podría ser receptación, y que acumule una cantidad de dinero en circunstancias personales, y que de acá a un tiempo utilice ese dinero, ¿no?
entonces estaríamos hablando de que ahí también habría lavado de activos. Sin embargo, desde mi opinión, diría de que eso no es un lavado de activos, porque el lavado de activos lo que busca es sancionar estas grandes inversiones que se introducen en el mercado corporativo de la sociedad y lo daña de manera estructurada. Es decir, de que puede dañar no solamente al ciudadano de a pie, sino que a un Estado. Y este Estado, al ser dañado con este dinero ilícito, genera lo que vendría a ser una narcoestado, como se dio en un momento en Colombia, con algún narcotraficante, el cual llegó inclusive, ¿no?, hasta la escala o el escaño de los congresistas. Entonces, es allí donde debe verse verdaderamente el lavado de activos, en el daño estructural. Sí, el tema es que se ha ampliado esto que empezó así, en realidad se ha ampliado a toda clase de delitos, y la norma habla de, son todos aquellos que están vinculados, y señala cuáles son los delitos a los cuales podría estar vinculado el lavado de activos, que es, por ejemplo, la minería ilegal, el narcotráfico, que es el terrorismo, que es el delito tributario, que es el secuestro, en fin. Y hablando del delito tributario, por ejemplo, y todos aquellos, dice, que generan una ganancia ilegal, y dentro de esa ganancia ilegal han considerado ahora último, a través de una casación que dio origen al pleno casatorio, donde se detalla ahora cuáles son las maneras en que el fiscal debe actuar en un delito en el que se esté investigando el lavado de activos. La sospecha simple, la sospecha reveladora, la sospecha suficiente y la sospecha grave. Eso generó esta nueva modalidad, digamos, de lavado de activos que se incrementa a la lista de los que pueden estar vinculados con el tema de lavado de activos. Este era el delito de la administración de las personas jurídicas, ¿no?, que fue considerado como un delito, y el fiscal lo que decía era que este delito no era un delito de una envergadura que podía estar comprendido dentro de la gravedad de los delitos de lavado de activos, además porque el delito en sí era si te sancionaban por ese delito, era una sanción de 2 años a 4 años, si no me equivoco, y en cambio el lavado de activos, que vendría a ser aquello que se deriva de este delito, viene a ser una sanción de 8 o 15 años que no tiene ninguna relación, y sin embargo lo han incluido, y tampoco debería estar incluido, por ejemplo, el delito tributario, porque el delito tributario no genera ganancias ilícitas. Es el empresario aquel que no ha declarado las ganancias que ha obtenido, pero que son ganancias lícitas y que no las habría puesto. Bueno, entonces todo esto ha generado que se vaya, digamos, como dice ahí, en estos días estuve hablando con el doctor Villestein, y el doctor Villestein dice, en este estado de transparencia al cual se quiere llegar, a una sociedad ideal, a una sociedad pura que no existe, se están cometiendo excesos. Exacto, sí. Se están cometiendo excesos y estamos yendo a ahorcar el sistema económico, porque el sistema económico en el Perú se rige mayormente por el 70% de informalidad. ¿Qué me dice al respecto, doctora? Bueno, lo que yo podría mencionarles es que lo detalla muy claramente la norma cuando dice de que los delitos que van a estar como delito fuente o precedente son los delictivos y no los ilegales, y es aquí donde yo de repente podría aclarar que lo ilegal podría ser esos alquileres de viviendas que se hacen en donde todo es en forma verbal y nada es notarial, o si es en este caso algo escrito, es entre los particulares, y eso podría decirse de que es delictivo. Pues la respuesta es no. Eso no es delictivo, eso es ilegal, porque dice la norma que para hacer un contrato debe tener una firma de abogado o debe realizarlo entre 2 particulares, y en este caso el abogado correspondiente en donde pueda fijar las normas. Entonces, viéndonos de este punto, que si bien es cierto se podría prestar más adelante para los que son también la compra y venta de departamentos, en este caso ya estaríamos ante
entre un acto delictivo o podríamos seguir pensando de algo ilegal. Porque recordemos de que si hacemos esta compra y venta de lo que viene a ser los bienes muebles o inmuebles, ya generan una cantidad de dinero mayor, y lo que se ha visto en la tipología de lavado de activos es que estas personas que hacen este tipo de compras y ventas y hacen transferencias, ya en este caso se vinculan a ser los llamados testaferros, en donde sí ocultan los bienes o ganancias ilícitas, por tanto provenientes de un delito, de un acto delictivo o de un delito tipificado en la norma. Por otro lado, respecto a la informalidad, le podría indicar de que eso es el problema principal del Perú, ¿no? De que no podemos ahorcar el sistema económico, porque el sistema económico del Perú es un tercermundista y estamos tratando de salir, pero ante las facilidades que se da para denunciar el delito de lavado de activos, es decir, si nosotros vemos que una persona tiene un patrimonio mayor al que nosotros tenemos, podemos ir a denunciarlos de que él tiene mayor patrimonio. Investigación sin más ni más, ¿no? Exacto. Y es más, acabo de leer que a un fiscal lo han destituido por no haber abierto investigación en un tema de lavado de activos y por haber devuelto una barra de oro y un dinero que quisieron hacer ingresar a través de la frontera, creo. O sea, que sí, el fiscal en cierto modo también actúa por temor y por presión, porque, oye, si hay una denuncia en que cualquier vecino, porque vio que determinada persona, como usted dice, tiene más dinero que yo, y que más o menos andábamos juntos, exacto, y de repente yo lo veo ya adinerado, no, este debe estar lavando dinero, ¿de dónde sacó? Yo lo voy a denunciar por lavado de activos, y lo denuncian, o porque se volvió su enemigo, y lo denuncian, inmediatamente la fiscalía apertura investigación. Me parece eso gravísimo, ¿no? En realidad es grave y bastante grave para las personas, toda vez de que si nosotros hacemos un balance de nuestro propio ingreso, tenemos ingresos a veces que pues no serían los formales, por decirlo así, como estipula, pero sí podrían ser ingresos que tenemos, por ejemplo, de algunas asesorías siendo profesionales, o tendríamos ingresos dictando, o inclusive no, una persona de a pie podría tener cierto balance que no puede en este caso declararlo y no le va a salir siempre exacto, y eso no quiere decir de que esté lavando activos, eso quiere decir simplemente de que las personas, al menos en el Perú, buscan cómo obtener mayor ganancia o ingresos porque la necesidad lo solicita, y no podemos estar pensando siempre en que eso va a generar un lavado de activos. El lavado de activos en realidad proviene de otras fuentes más importantes, más interesantes, que por ejemplo llegarían a dañar a la salud pública, como en un inicio fue, y ahora de repente ya no se ve desde esa forma del daño a la salud pública, sino lo que se ve y se observa es que el daño está a la estructura orgánica del Estado, por decirlo. Desde mi opinión, cuando se empezó a buscar el lavado de activos, como usted lo señaló, solo era por las drogas, ¿no? El tráfico ilícito de drogas y todo lo que generaba. Así se inició. Pero ahora actualmente ese problema sigue, ese problema no ha disminuido. Al contrario. Ha aumentado. Muy por el contrario. O sea, no podemos decir que con todo este sistema de prevención del lavado de activos mundial y que con todas las penas que cada vez se incrementan más hasta llegar al infinito, se haya reducido el tema del lavado de activos, y tampoco del terrorismo, porque ya vemos que sigue existiendo el terrorismo de manera mundial. Y no hay encausados, ¿no, doctora? Eso justo quería preguntarles en el tema del terrorismo. No hay sospechosos en terrorismo, no veo que los emplacen como por ejemplo a otros, inclusive a los notarios también son permanentemente emplazados, ¿no? Y los someten a investigaciones fiscales, inclusive les cortan, les investigan sus cuentas, es decir, pero en tema de terrorismo prácticamente como si no hubiese terrorismo en realidad. Justo donde iba a llegar, ¿no? Antes de interrumpirla, es que al contrario de ello, ahora han nacido nuevos sujetos obligados. Ya es un notario, es un fiscal, un abogado. Me interesa el tema de los abogados. ¿Qué opina sobre el tema de los abogados? Me interesa saber su opinión al respecto. ¿Usted va a tener un oficial de cumplimiento que tiene que contratar? ¿Cómo es ese tema?
En el caso del oficial de cumplimiento, en los que es las empresas o los abogados corporativos y sobre todo los penalistas, se han implementado a que tenemos que fiscalizar al cliente, tenemos que saber de dónde viene. Sin embargo, hay ciertas cláusulas que permiten ejercer la defensa, porque recordemos que la defensa que se ejerce un abogado pues viene a ser en los beneficios que este investigado, y si está en un proceso penal ya imputado, puede tener, porque no podemos restringirle los derechos que la ley lo permite. Bueno, pero eso es en la parte cuando hay defensa de los abogados en la parte penal. Exacto. Pero en la parte civil, ese es el problema. En la parte civil, porque lo que habla el 1249, que señala como sujetos obligados a los abogados y a los contadores, como nuevos sujetos obligados, entre otros, dice que los abogados y contadores son sujetos obligados en tanto y en cuanto cumplan 5 condiciones, ¿no? Que sean, que lo hagan de manera independiente o en sociedad, ¿no? Que lo realicen a nombre y cuenta de un tercero, que lo realicen de manera habitual, que no tengan que guardar el secreto profesional, que no estén sujetos al secreto profesional y que realicen determinadas actividades. Y esas determinadas actividades son la compra-venta de inmuebles, la administración de valores, la administración de cuentas, la organización, creación, aumento, reorganización de personas jurídicas, etcétera. ¿Cómo es? A ver, doctora, ¿cómo están haciendo los abogados ahora? ¿Cómo está haciendo su estudio, por ejemplo? En el caso de mi estudio, por ejemplo, estamos implementando recién la ley del oficial de cumplimiento, que justamente es también vinculada a mi tesis, porque mi tesis habla de la unidad de inteligencia financiera y el argot de documentos que ellos utilizan para poder investigar y de alguna u otra manera utilizar ciertos instrumentos para también penar en una investigación, o dar pena en una investigación, ¿no? A cierto sujeto, persona natural o persona jurídica. En el caso de nosotros estamos observando la implementación recién de lo que es el oficial de cumplimiento, toda vez de que en el programa de la UIF habla de un agente de prevención y un oficial de cumplimiento. Quiere decir de que no se tiene en claro, el reglamento recién ha salido en abril, me parece, en la quincena, el reglamento el 12... No, el reglamento ha salido el 6 de octubre del 2017. El reglamento de la ley de unidad de inteligencia financiera, 27 Ahora, en lo que se trata a la norma sectorial, porque vendría a ser la norma sectorial, que es la 789, resolución de la SBS 789, que acaba de salir ahorita, esa. La 789. En la 789 se menciona que esas normas que están en esa resolución son para las actividades inmobiliarias, las constructoras, las agencias de cambio, las mineras, pero en las disposiciones complementarias y transitorias mencionan a los abogados y dicen a los abogados y contadores, y en esa disposición dice que únicamente los abogados realizarán estas actividades. ¿Eso qué significa además? Significa que han creado un sistema nuevo, porque hay un sistema general y hay un sistema acotado. En el sistema acotado están la ONP, está el Jurado Nacional de Elecciones, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales. O sea, estas grandes estructuras del Estado tienen un sistema acotado, que significa que solamente tienen que nombrar un oficial de cumplimiento y reportar las operaciones sospechosas. En el régimen general significa que tú tienes que tener un manual, un código de conducta, umbrales, nombrar un oficial de cumplimiento, etcétera. Pero en este sistema, que no es ni el régimen general ni el sistema acotado, que es el sistema de los abogados y de los contadores, entonces es un mix, ¿no? Porque aquí te dicen, no es acotado, pero tampoco estás dentro del régimen general, porque dicen, no es obligatorio que tú tengas un manual ni que tengas un código de conducta, ¿no? Por ejemplo, no es obligatorio que tú tengas auditoría interna y externa, ¿no? No recuerdo qué otra cosa más no es obligatorio. Entonces vienes a estar en un sistema mixto, en un régimen especial, digamos, para los abogados y para los contadores, ¿no? Pero sin embargo le piden una serie de requisitos que los tienen que poner en algún lado, no los pueden dejar de poner en un manual, sino cómo demuestran que le han dado cumplimiento a esa resolución y a los requisitos exigidos en esa resolución, como únicamente, pero ese únicamente implica
un montón de obligaciones para los abogados y los contadores. Y eso es bastante cierto como lo menciona, y sobre todo es bastante importante saber de que qué pasa con los empresarios independientes o los emprendedores independientes que recién inician dentro de lo que son las consultorías. En mi caso, recién iniciando en lo que es la consultoría, vemos estas trabas en donde no te permite en realidad progresar y no te permite ampliarte, sino lo que te genera es enmarcarte o de repente reducir tu capacidad para poder trabajar, porque tienes que estar cumpliendo ciertos requisitos, y es tiempo, es dinero, es inversión. Y si vamos a las normas, que es a donde tenemos que irnos como abogada que soy, las normas no están claras. No. Y además hay otra cosa, además es de lo más exigente, porque mira, por ejemplo, en las personas naturales y en las personas jurídicas, en las personas naturales te dicen, todo lo que tiene que tener el notario para nosotros es más o menos sencillo. Los requisitos que digamos son las generales de ley que llamamos en el derecho cuando una persona va a declarar, las famosas generales de ley: el nombre completo de la persona, nombre completo, apellidos completos, domicilio, estado civil, nacionalidad, número de documento de identidad, pero a ello agrégale el teléfono, a ello agrégale la dirección, a ello agrégale que si es PEP, ¿no? Que si es PEP, persona expuesta públicamente, que viene a ser pues un funcionario público, un fiscal, que si es pariente de PEP, y cuál es el origen de los fondos. Entonces, el abogado va a tener que hacer lo mismo que hace cualquier sujeto obligado, de pedirle a este cliente una declaración jurada de anexo 5. Una declaración jurada de anexo 5 que la tiene que tener en sus legajos de estos clientes para demostrar que ellos dijeron que no eran PEPs. Por decirlo. Dijeron que no era, porque nosotros, oye, la lista de los PEP cambia, pues. Claro. Tú podrías tener una lista de PEP. Además, ¿cuántos PEPs hay? Tú no puedes tener toda la lista de los PEP. ¿Cuántos PEP hay? O si no, pero pongan en línea el Estado, ¿no? Claro, para a nivel chequear. nacional, y los PEP van cambiando. O sea, yo no puedo tener la lista de los PEP. Él me tiene que declarar si es PEP o no es PEP. Para eso él está obligado y está firmando una declaración jurada. Y se firma una declaración jurada falsa, se tiene que atener a la falsidad de la información que ha consignado en ese documento. Y si es pariente de PEP, ¿no? Y además el origen de los fondos igual tiene que estar comprendido en esa declaración jurada. O sea, yo le pregunté cuál era el origen de los fondos y me dijo que el origen de los fondos era de su trabajo. No, porque ¿dónde queda eso plasmado? No, él me lo dijo porque él puso acá y firmó que el origen de los fondos era de su trabajo o era de una herencia. Entonces van a tener que hacer firmar una declaración jurada de anexo 5. Exacto, nosotros por ejemplo, viendo ese tema también estamos viendo de que ya las consultorías en realidad van a hacer una fiscalización desde el inicio, que estás en tratativas para alguna corporativa, ya vienes a hacerle una fiscalización, y esa fiscalización en realidad debería presumirse de que esa persona es de buena fe, debería presumirse que esa persona es diligente, y debería nada. Ahora estamos presumiendo o estamos pensando al revés, ¿no? Estamos pensando de que cualquier persona puede ser un delincuente. Claro. No solamente eso, mira, te comento algo. Así pues. Te comento algo. Ahora estaba conversando con una notaria que había ido a Unidad de Inteligencia Financiera a hacerle una visita. Le iba a hacer una visita. Y en esa visita le repara porque empezó a buscarle la lista de los funcionarios públicos. Ah, este era funcionario público. ¿Tú por qué no lo has puesto como funcionario público? Terrible. Oye, él la debió declarar que era funcionario público. Yo no puedo estar buscando en la infinidad de listas que hay que esta persona es funcionario. O sea, quería encontrar algo de todas maneras, porque como tenemos acá la inspección que viene a hacer el GAFI, ¿no? Sí. Ellos tienen que demostrar diligencia y que han sancionado de repente a alguien, que le encontraron determinadas estamos próximos a la lista ¿cómo le negra llaman ellos? Tiene un nombre. Hallazgos. Hemos encontrado este hallazgo. ¿Cuál es el hallazgo? Este que tú lo tienes era un regidor y tú no le has hecho el seguimiento o no lo has notificado como una operación sospechosa. Un momentito, el hecho de que sea un PEP no significa que yo lo tenga que comunicar como operación sospechosa o que lo tenga ni siquiera como operación inusual. Es un PEP. No hay ninguna parte de la norma que diga que los PEP que realizan operaciones sean operaciones inusuales, sino lo que te dice es que tienes que tener un régimen reforzado.
Y eso es lo que le dice a los abogados también y a los contadores, que tienen que tener un régimen reforzado en lo que respecta a los PEPs, y que tienen que tener un régimen reforzado en lo que respecta, si no me equivoco, a los fideicomisos, a los leasing, a una serie de actividades, ¿no? Sí, en realidad ya, como le mencionaba al inicio, ya ahorcan a este sistema económico o a la dinámica que debería tener, porque en realidad esta dinámica es una dinámica económica, y en dinámicas económicas nosotros necesitamos mucha actividad y mucho movimiento. Lo que sí debo de repente recalcar es que la unidad de inteligencia financiera es un ente netamente administrativo, y que nos hemos metido en esta famosa lista negra del gráfico y estamos próximos, es porque las investigaciones en el tramo judicial no han sido de repente las más eficientes, o no se han podido llevar a grandes sentencias por el delito de lavado de activos. Entonces el Grupo de Acción Financiera lo que busca sí es sancionar, pero es sancionar justamente por este actuar judicial. Dentro del tramo corporativo lo que se observa es de que estamos fiscalizando abogados y contadores y no estamos fiscalizando correctamente a las grandes empresas que ya existen y que ya han tenido y ya se ha descubierto los famosos lavados de activos, como la empresa que podría nombrar ahorita. No, pero además todo el mundo sabe, Anabel, todo el mundo sabe que por donde se lave el dinero y el lugar preferido de los lavadores de dinero son los bancos, son las entidades financieras, ¿no? Sobre todo. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, puedes ingresar dinero ahí y luego trasladarla de una cuenta a otra cuenta de tal manera que transferencia se vaya partiendo el electrónica. rastro. Exacto. ¿No? Transferencia electrónica ahorita, con todos los apps que han salido, que de verdad que ahora son hasta internacionales, el PayPal, las cuentas de Págalo Fácil, hay diferentes cuentas en donde uno puede hacer transacciones electrónicas que no quedan rastros, que no hay ningún tipo de documentación que uno pueda presentar, sino de que inclusive, ¿no?, lo que vienen a ser las monedas electrónicas o las criptomonedas ahora, pues ya las transferencias ahí son millonarias, y en realidad no tenemos que pensar de que también ahí puede o no ocurrir y eso, lavado de digas de activos. las criptomonedas, porque las criptomonedas es el lugar preferido de los lavadores de activos, ¿no? Porque ahí es totalmente anónimo. Hay un total anonimato ahí, o sea, lo que se quiere es proteger justamente esa transacción y no se conoce a ciencia cierta, en realidad, sí quien se identificó como tal es efectivamente tal, ¿no? Exacto. Eso es lo que no se tiene, por ejemplo, no se observa, y es lo que también genera lo que verdaderamente podría ser el lavado de activos. Y como usted lo menciona, ¿no?, el banco en realidad ya tiene una potestad, ya tiene una facilidad. Es más, ya ha habido un banco aquí en Perú que ha tenido justamente este tipo de malversación de los bienes. Inclusive acá no se habla de repente las pérdidas de dinero que tiene el Banco de la Nación, ¿no?, con nuestros fondos. Y es un de eso vamos a hablar ahora que vamos a hacer una pausa. Así es. Vamos a hablar porque es interesante eso Así es, la doctora Anabel Urbiola Bautista, invitada especial el día de hoy, enfocando el tema de recontractualidad, como es el tema del lavado de activos. A todos nosotros nos consta, el país, a la nación entera, el tema del lavado de activos está en boga, ¿no?, en la boca ya prácticamente de todas, no solo los profesionales en esta materia, los abogados, los notarios, en fin, sino también de la misma gente corriente, común y corriente, ¿no?, porque es un tema que evidentemente tiene mucho que ver con el tema de las finanzas, del manejo económico del país. Preocupa las denuncias simples. Efectivamente, estimado licenciado. Que se realizan. Así es. Sobre todo porque te marcan en el lado crediticio y bancario, y si uno muere en el lado crediticio, pues como persona ya no tienes la forma de progresar, la forma de generar préstamos bancarios, inversiones, fundación de repente de empresas o formación, constitución de empresas. Es decir, una persona que es sancionada de esta manera ya queda marcada y ya su progreso queda reducido al mínimo, o quizás decir inexistente, ¿no? Entonces creo que esto es bastante importante. A ver, vamos a ver, aprovechemos que tenemos una preguntita, a ver, de algún estimado radio escucha, saber sobre este tema, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto saludarlo, sí. Concretamente lo siguiente: ¿por qué para clasificarnos al mundial necesitamos de un argentino, y metafóricamente hablando, por qué necesitamos de un brasileño para que descubramos que durante tantos años nosotros éramos ciegos, sordos, mudos, que no descubríamos el río de cantidades
de dinero teniendo gente como usted bien capacitada, y lo felicito, y por este programa. Gracias. El tema es lo siguiente, señor, dígame concretamente, el Congreso fiscaliza, hay Poder Judicial, hay Contraloría, ¿y qué les pasó a todos ellos? Porque para ellos son los guachimanes, los guardianes de nuestros pobres recursos. Entonces, fueron tan burlados por diferentes gobiernos, o sea, todo lo que ustedes están hablando está muy bonito, pero ¿en qué momento aterrizan para que no vuelva en este momento otro como Odres? Porque así en todo, hasta en los alimentos hay transnacionales, todo que en este momento nos enteramos que ya prácticamente el cielo peruano antes era de FOSE, de Aeroperú, de Salco, de Aerocontinente, ahora simplemente ya nos estamos despojando. Y todo el mercado, aunque ustedes no lo crean, todo está en manos de otro país sureño que a través de las tarjetas prácticamente estamos ya viviendo en la peor pobreza, que es la deuda. Gracias, doctor. Muy bien, gracias. Su pregunta le va a ser respondida luego de la pausa. Ya, por favor, con todo gusto le va a ser respondida por la doctora Anabel Urbiola Bautista. Muy bien, volvemos. Con la corrupción. Muy bien, retornamos, amigas y amigos, aquí a Por la Seguridad Jurídica en Radio Latina La Poderosa, con nuestra invitada especial, la doctora Anabel Urbiola Bautista, que está dando respuesta y comentando el tema de lavados activos en general, en líneas generales, también con la doctora Clara Carnero Ábalos, notaria de Lima, y también por supuesto con nuestros panelistas invitados, el licenciado Enrique Ledesma Azaña y también François Rojas Enostroza. Con respecto al comentario del amigo que nos acaba de llamar, también merece otro comentario de parte de nuestra invitada especial. ¿Cómo está? Qué gusto. Bueno, respecto a lo que menciona, se ha basado en lo que es la realidad, ¿no? El Congreso, la primera, no sé... El primer poder del Estado. La primera estructura estatal que debería, por ejemplo, dar y lindar la formalidad, o debería demostrar de que las personas correctas a través de su manejo de bancario, sus manejos crediticios o financieros, vemos que es todo lo contrario, ¿no? Los congresistas aprovechan su estadía allí o aprovechan su cargo para de repente formar empresas y ellos mismos hasta contratarlos, o en este caso generar ese movimiento de para dinero. Para hacer las leyes con nombre propio. Y hay congresistas implicados seriamente, señor Joaquín Ramírez, no olvidemos, que está ahí toda una investigación ahorita.
Y ha sido secretario general de Fuerza Popular, nada más y nada menos. Sí, eso es lo cierto de repente, y podemos decir de que allí hay cierto lavador de dinero, y no vamos a pensar de que ahí hay un oficial de cumplimiento, ¿no? Que la ley lo pide, lo solicita. Entonces creo que debería de repente implementarse dentro del Congreso un oficial de cumplimiento justamente para ellos, para ver cómo es que manejan sus finanzas y cómo es, si es que hay o no un desbalance patrimonial, que al final de cuentas nosotros desde una distancia vemos de que sí se ha ejercido ciertos actos delictivos, y quizás podemos asegurar de que hay lavado de activos entre este Congreso, que es un Estado o estructura principal del Estado, ¿no? Claro, porque así como ya les están pidiendo a los notarios, a los partidos políticos, les están pidiendo que den información en este tema de lavado de dinero también sobre los aportantes, ya hay un control con el tema del lavado de activos, pues también los congresistas de repente, oye, que son los mismos que pongan de su parte, que realizan las normas, ¿no? Para que vean lo bueno que es Canela. Y que den el ejemplo ellos también. mismos tendrían que nombrar a su oficial de cumplimiento, y que por favor no nombren un oficial de cumplimiento corporativo, ¿no? Sobre todo corporativo, ¿no? En donde esté coludido con el empresario. Bueno, y bueno, realmente este tema cada vez avanza más, y cada vez si bien es cierto, por un lado puede ayudar a los sujetos obligados a conocer mejor a sus clientes, pero por otro lado está generando pues un malestar con los sujetos obligados, porque cada vez hay que cumplir más exigencias, ¿no? Por ejemplo, a esta notaria que visitaban también le preguntaban, bueno, a ver, quiero ver en esta operación inusual, esta que tienes acá, esta operación inusual, quiero ver tus informaciones que has obtenido de fuentes públicas y fuentes privadas. Imagínense, muy genérico, es como para que le diga... O sea, ¿dónde está todo aquello que guardaste, ¿no? Para saber si realmente esta operación inusual se pudo haber convertido en operación sospechosa. Y que por cada una de las operaciones inusuales tenga que guardar una serie de documentación, ¿no? que vio en la web para determinar, y que la tenga que guardar en su minutario, ¿no? Y llenándose de información y de papeles, a cuántas web me fui, a cuántas servicios públicos y privados me fui, y yo no sé cuáles son los privados, ¿eh? No sé cuáles son los privados a que se refiere Unidad de Inteligencia Financiera, no sé cuáles son los privados. Los públicos, bueno, pues a través de las páginas web, ¿no? Te vas por internet a Google, pones el nombre de una persona y encuentras ahí, le dices, mira, por ejemplo, este era regidor, ¿por qué no lo buscaste? Oye, porque tendrías que buscar a todas las operaciones para saber si uno de ellos es el regidor. Ni la misma UIF hace esa labor, a pesar de que tiene que hacerla, ¿no? Me parece excesivo, ¿no? La UIF debería hacer esa función. Claro, es demasiada documentación para un país que recién está implementándose, por decirlo así, ¿no? Nosotros ya nos quieren colocar en una lista negra, que según el Grupo de Acción Financiera la GAFI dice de que si no tenemos todas esas diligencias pertinentes que manda el reglamento de la Unidad de Inteligencia Financiera con respecto a nuestro oficial de cumplimiento, ya deberíamos estar enmarcados en una lista negra, ¿no? Bueno, según Unidad de Inteligencia Financiera estamos yendo por buen camino. Lo que dijo la máxima autoridad, que es Sergio Espinosa, en un congreso internacional el año pasado, dijo que lo que la GAFI quería era que, por ejemplo, les aseguren que las agencias de cambio de moneda no iban a ser controladas por lavadores de dinero, por ejemplo. Eso les preocupaba al GAFI, ¿no? Pero ahí pues, no sé, o sea, hay que ejercer un control en todo caso más eficaz, pero ya hay agencias de divisas que son pequeñas, no sé, ¿no? Aparentemente también a veces pequeñas, doctoras, ¿no? A veces. Están escondidas siempre. Sí, y bueno, y lo otro es determinar al titular real, ¿no? Determinar cuál es el titular real, y eso es ese es un dolor de cabeza para cualquier sujeto obligado, ¿no? Porque tú tienes que determinar ahí que ese sujeto obligado, cuánto es el porcentaje de acciones que tiene en esa sociedad, en esa empresa. Más del 25%
Entonces tú ya le debes poner el ojo y además debes poder identificar quién tiene más del 25% de las acciones. O sea, lo debes poder identificar. Ahora, para los bancos esa es una labor fácil, porque para el banco, ¿no? Para el banco cuando un cliente le ingresa, cliente que ingresa al banco, y por ejemplo, una persona jurídica que ingresa al banco que va a abrir una cuenta corriente, el banco inmediatamente lo tiene que investigar, ya hace un perfil del cliente, de inicio tiene que hacer un perfil de cliente y preguntarle al cliente, a ver, una cuenta corriente, ¿cómo vas a utilizar? ¿Cómo es tu movimiento financiero? Que ¿utilizas más cash? ¿Utilizas cheques, transferencias bancarias? títulos, valores, ¿utilizas cheques? ¿Qué tipo de instrumentos de pago utilizas? Entonces, dependiendo de eso, lo pones en un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. Y claro, evidentemente, ese que ingresó con riesgo bajo, en el transcurso del tiempo, puede convertirse en un cliente con un riesgo alto, ¿no? Puede convertirse en un cliente con un riesgo alto, ¿por qué? Porque empieza a recibir transferencias, por ejemplo, que no están de una empresa que no está relacionada con su actividad. Por ejemplo, es una empresa de importación y exportación de lentes y empieza a recibir de una empresa de zapatos que no tiene nada que ver. De zapatos que no tienen nada que ver con su actividad, empieza a recibir dinero del extranjero, ¿no? Sí, es una empresa que su objeto social es, que hasta el mismo nombre lo dice, zapatería tal, y empieza a recibir de zapatería Benito EIRL, empieza a recibir dinero a sus cuentas bancarias. Entonces ya tienen que hacerle lo que se llama el monitoreo. Las observaciones. Y claro, para el banco todo eso es más sencillo, pero para aquel que tiene que ponerle el ojo a sus actividades, y para aquel que es chiquito, como un abogado, por ejemplo, que tendría que ser él mismo su propio oficial de cumplimiento, ¿no? Es un poco difícil cumplir con todo esto, ¿no? Sí, eso es, como le decía, es bastante limitante para poder ver el crecimiento, porque una empresa lo que se tiene que proyectar es en crecer, y para crecer necesita unos 3-5 años, y con todas estas documentaciones o necesidades lo que tiene que ir es adherir, ¿no? Pero dentro de este proceso pues simplemente va a tener ciertos incumplimientos, porque los requisitos son bastante abundantes para poder implementar, como usted mencionaba en un inicio, lo que son los manuales, lo que son el código de conducta y lo que vienen a ser las propias actividades de un oficial de cumplimiento, que se van a enmarcar de acuerdo a las actividades específicas, porque no podemos mencionar que el oficial de cumplimiento es una persona que es general, sino de que tiene que ser específica de acuerdo a la labor que se esté realizando. De acuerdo al tipo de trabajo que se realice, que ya podría ser dentro del derecho mismo, al inmobiliario o al notarial. Además tienen que enviar un RO, ¿no? O tienen que enviar un RO mensual. Y mira, en la resolución SBS, la 789, cuando mencionan todas las obligaciones, dice, debe cumplir únicamente con esto. Y sin embargo, omiten lo principal, que es que reporte las operaciones sospechosas. Y lo tienen que hacer de manera mensual y un informe anual. Sí, no, de manera mensual no, porque si no tienes mensual el RO, Ajá, pero el RO no, el RO es cuando descubras la operación sospechosa. Pero lo más interesante es que dentro de esa resolución en ningún momento te hablan de la comunicación del RO, pero no te hablan de la comunicación del ROS, cuando eso es justamente la columna vertebral de todo el sistema, se realiza para que tú comuniques el ROS y no el RO. El reporte de operaciones. Claro, para que comuniquen las sospechosas, pero en ninguna parte donde dice los abogados y contadores cumplirán únicamente con, y te empiezan a enumerar qué cosa es lo que tienes que cumplir, no te mencionan que debes reportar las operaciones sospechosas. Bueno, están en otras normas, ¿no? Y ellos podrían decir, bueno, no lo hemos puesto acá, pero están en otras normas. Acá hay una pregunta. A ver, vamos a ver, muy buenas tardes, estamos en el aire. Hola, buenas tardes. Sí. Sí, ¿cómo está? Cortó. ¿Sí? Cortó. Se cortó. Se cortó. A ver, vamos a continuar. Bueno. Bien. Bueno, otra vez está la llamada. Sería bueno un poquito también explicar un poquito qué es el RO para nuestros radioescuchas, ¿no? Doctor. Aló, sí, ¿cómo está?
Sí, acá son más de 100 personas que escuchamos su muy educativo programa y muy de felicitaciones por el nivel que tiene. Muchas gracias. Ayer el Poder Judicial, el presidente Amargo dijo, cuando inauguró en Puerto Maldonado, todos los vimos a nivel nacional, dijo así: estamos inaugurando la primera caseta de denuncias por tráfico de niñas menores que está presentando en Puerto Maldonado con lavados de oro. Y alguien le dijo, ¿y qué hacen con los lavaderos de oro ilegales? ¿Qué cosa va a pasar? Eso es lo que da motivo a todo esa, son, señor, mire, son más de 10.000 hectáreas diarias que se depreda de el Manú, que está de Tambopata, que está declarado como una biosfera gracias a ese parque ecológico. Gracias a eso, hace 2 años la UNESCO le regaló al Perú, le otorgó una subvención, porque cada parque de biosfera es un pulmón más para el mundo, y ahora ya lo han depredado a nivel de 1.000 hectáreas diarias. Entonces, la vez pasada que visitaron al Congreso, señor periodista, con todo respeto, ¿sabe lo que dijeron los representantes de esos lavaderos ilegales, artesanales, le dicen ellos? Dijeron, pero cuando le pasaron el reporte serio, dijo, pero ¿qué es 1.000 hectáreas diarias si tenemos en la selva miles y miles de millones de hectáreas que están abandonadas? Pero ellos están deforestando a ese ritmo. Gracias. Entonces ahora el presidente dijo, y vamos a empezar con esto, por favor le pedimos a todas las personas, a toda la sociedad civil, y creo que ustedes muy bien, doctor, por el nivel que tienen, y con la herramienta que es también de culturizar e instruirnos. Entonces el presidente dijo, yo estoy solo, quiero que me acompañe en la lucha después contra el contrabando que hay en Puno. Entonces para ellos no hay SUNAT, no hay lavado activo, no hay RUC, no hay RO, no hay nada. Ellos venden a vista y presencia del centro de Lima todo, y entonces están prácticamente desanimando a los pequeños artesanales que mis nietos, por ejemplo, tienen en uno u otro, y si ahora comienzan a levantarse, hay incendios, qué casualidad que hay incendios para acá, para allá, o sea, no van a dejar nada, están prácticamente entregando con esta cuestión del contrabando, Sí, hormiga y hormiga. Bien, amigo, ya lo hemos escuchado. Deje que nuestra invitada y también la doctora Carnero también haga un comentario a ese respecto. Mire, es muy importante lo que usted está diciendo sobre el contrabando, porque efectivamente lo que está haciendo el gobierno es ahorcar a aquellas personas que se han constituido formalmente, ¿no?, y profesionales también, como los abogados, como los contadores, como los notarios, para ser los sujetos obligados cuando tenemos el 70% de informalidad, donde habla el señor, el contrabando, gente que hace contrabando, y esas personas, como están en la informalidad, no son sujetos obligados. Exacto. ¿No? ¿Y cuáles son esos? Es el 70%. Entonces, ninguno de esos están como sujetos obligados porque no están dentro de la formalidad, no están constituidos como empresas de ninguna manera, no realizan una actividad minera, no realizan una actividad inmobiliaria, no realizan una actividad constructora, no realizan una actividad de agencia de cambio o de agencia de aduana o lo que sea, y entonces ellos se liberan de ser sujetos obligados y de seguir realizando el lavado de dinero a la vista y paciencia de todo el poder público, ¿no? Y la exhortación del señor me parece que también va por el lado, ¿no, doctora?, de que no solo justamente los sujetos obligados que usted mencionó, doctora, que son ahorita casi como unas víctimas también de todo esto que estamos viendo, que le dan un trabajo recargado con riesgos inclusive que sean inclusive llevados a la cárcel, ¿no? Lo que está diciendo es con el tema que de los impuestos, ¿no? lo que está refiriéndose es a los depredadores, que a ellos no les cae nada. Eso es lo que está diciendo el señor. A ellos tranquilos, la unidad de inteligencia no lo fiscaliza. Eso es lo que me parece, es el mensaje del amigo. Claro, quiere hablar de que la minería ilegal haga más dinero de que siguen depredando el ecosistema también, ¿no? Terriblemente. Todo, ¿no? El daño en el ecosistema. De otra manera que no hay casi control en eso. Pero mientras tanto los organismos sí los chequean a ustedes, a los abogados, a los contadores, a los notarios, sí, el Estado, ¿no? Los presiona para que detecten, fiscalicen y denuncien. Nos llaman los APNFD, las actividades y profesiones no financieras designadas. O sea, todo lo que no son entidades financieras son el resto. Y ahí caemos todos.
caemos abogados, contadores, Odontólogos, notarios, martilleros, agencia de viaje, agencia de aduana, agencia de cambio, venta de antigüedades, todo. Prácticamente. Todo está en los APNFD. Pero, Anabel, tú estabas hablando de algo del Banco de la Nación y te interrumpimos en ese momento, esa que parte me parecía que era interesante. Sí, mencionaba de que las inversiones que tiene el Banco de la Nación no son fiscalizadas adecuadamente toda vez de que invierten en nuestros erarios públicos, ¿no? Pero claro, lo que sucede con el Banco de la Nación es que tiene por decirlo así, el poder de, ¿no? Tiene el dinero de todos nosotros y hace ciertas inversiones de lo que está permitido, pero entre lo que está permitido y lo que no, ellos pues hacen sus inversiones y a veces las pierden y pierden sumas millonarias que en realidad ¿quién reclama por esa mala inversión? O sea que invierten el dinero de todos la los peruanos. ciudadanía, Ujú. o sea, Sí, hacen préstamos hipotecarios también. como si fuesen entidades privadas, digamos, ¿no? Como si fuesen entidades privadas y sobre todo con un dinero que es de nosotros y podríamos de repente ver la forma de inversión correcta, ¿no? Porque si lo vamos a invertir y vamos a perder sumas millonarias, pues el daño que se ha causado es un daño bastante grande a toda una nación. Es decir, ¿quién de nosotros podría reclamar y decir de que ese dinero debería haber sido invertido de una manera distinta? O de que debería haber sido invertido en otras actividades o en otros fines, ¿no? Para ser más concreto, en otros fines. Y eso es lo que verdaderamente pasa con el Banco de la Nación, que no hay una fiscalización para ese dinero que, por decir, por ellos no está proyectado, ¿no? Porque recordemos de que el Banco de la Nación proyecta ciertos presupuestos, pero en lo que no está presupuestado es donde ellos están haciendo las inversiones, y las inversiones son millonarias, ¿no? Hablamos de... La verdad es que no sabía que el Banco de la Nación o alguna entidad... Bueno, es el banco más poderoso, ¿no? Ese presta dinero a otros bancos también. Y tiene todo el dinero de todos los Claro. ministerios, de todos los contribuyentes del país, está en el Banco de la Nación. Es el banco más poderoso, como dice el licenciado, Claro, efectivamente. el Perú es un banco muy Poderosísimo. importante. Sí. Bueno, a ver, Anabel, entonces me interesa que nos sigas de repente comentando cómo es que han implementado en tu estudio de abogados estas normas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? En lo que es la consultoría corporativa, ¿Ya nombraron su oficial de cumplimiento? nosotros todavía no, porque Todavía. estamos con recién dos años de formación. Recién estamos trabajando, implementando, sin embargo estamos implementando también un proyecto de oficial de cumplimiento, y lo que sí puedo narrar o de repente mencionar es de que la oficina de cumplimiento que tenemos es como una sala de operaciones e investigaciones en donde cada persona que llega y que va a necesitar nuestros servicios, hacerle como una fiscalización de todo, ¿no? La gestión de riesgos que puede existir, como usted lo narraba, de repente los datos personales, los datos de verificación, pedirles que tengan o que manejen cuentas bancarias, explicarle por qué debe manejar cuentas bancarias y por qué no todo puede ser en efectivo. Tratar en este caso quizás lo que no ve los requisitos de la unidad de inteligencia financiera es que primero hay que informar qué es o por qué el oficial de cumplimiento debe instaurarse en la empresa, porque recordemos que nosotros, si bien es cierto, somos consultoría corporativa, ¿no? Urbiela y Ramírez Asociados es una consultoría corporativa. Cuando nosotros implementamos nuestro sistema de cumplimiento, solo es verificar los flujos de prevención de lavado de activos o por dónde podría suscitar este tipo de delito. Pero cuando nosotros lo proyectamos, porque como somos consultoría lo tenemos que proyectar, tenemos que primero conocer cómo es que se trabaja, cómo es que se manejan las finanzas y tratar de explicarle al cliente de que tenemos que conocer todas las operaciones que tiene y que de una manera enseñarle de que el dinero que va a colocar como inversión tiene que tener una procedencia, es decir, tiene que haber venido de alguna fuente, de algún lugar, ¿no? Puede ser, en el caso, por ejemplo, de los dos clientes que yo tengo, que son bastante grandes, nos dicen de que el dinero proviene de un trabajo y ese trabajo de años lo muestran a través de un balance,
y la verdad es que a veces es un tanto difícil para nosotros corroborar de que sea verdad o no. Simplemente se cree en que ese balance sea el más certero o el más correcto, o en este caso de que la información no sea falsa, ¿no? Claro, por ejemplo, tener que pedirle la copia literal de constitución de la empresa, luego los aumentos de capital que haya tenido en el tiempo. Digamos que sería muy alertar al abogado, saber que la empresa se constituyó con un capital de 1.000 soles y que al año tenía 1.000.000 de soles, por ejemplo, ¿no? Eso sería poner en alerta realmente a ese abogado, o que, qué sé yo, en poco tiempo o haya una serie de cambios sucesivos de directores, de gerentes, de tal manera que se pierde el rastro de quién puede ser el beneficiario final, el que realmente esté gobernando esa empresa, o que se dé todo el poder de la organización a un apoderado, por ejemplo, se dé todo el poder de organización a un apoderado que no es el gerente general ni es el director, y que sea ese apoderado el que tiene capacidad para hacer todo en la empresa. Entonces ese es el que llama la atención y el que tendría que identificarse, digamos, finalmente como el beneficiario final. O sea, uno tiene que estar ahora en todas. Sí. Lo único que de repente sí concuerdo bastante con la ley es que se busca la debida diligencia, y eso sí lo resalta bastante, porque la debida diligencia es como lo correcto dentro de, y lo correcto dentro de vendría a ser el actuar correctamente sin buscar de repente dañar, o en este caso para el oficial de cumplimiento generar algún tipo de delito que pueda terminar en lavado de activos, ¿no? La debida diligencia es lo que se explica bastante, es decir, de que si se instituye, por decirlo así, a una persona que va a ser el contador o a tu gerente, esa persona tiene que saber cumplir con las funciones que se va a colocar dentro del manual, cosa que a veces sucede en cualquier empresa, ¿no? Que es casi difícil cumplir todas las funciones que te pide un manual de operaciones. Por decirlo así, podemos tener un manual que tenga 15 o 20 funciones, pero en la realidad y físicamente observando, uno no cumple las 15 funciones, uno omite algunas otras. Entonces es allí donde se le menciona de que esta debida diligencia corresponde a que trates de cumplirla de manera... Además, claro, y además con tal cantidad de normas. Oye, imagínate, yo recuerdo una vez que yo era gerente de relaciones industriales del Banco Continental, y tuve que hacer una inspección en provincias, y le dije al gerente de la sucursal: oiga, pero ¿usted por qué no cumple con la norma? ¿Por qué no cumple con la norma? Hay una norma que usted debe cumplir respecto a esto. Me dice: doctora, mire la cantidad de normas que tengo que cumplir, y me enseñó un alto así. Entonces, después de eso, dije, claro. Entonces me dice: mire la cantidad de normas. Esto es lo que el banco nos envía todos los días, sobre cómo cambia, cómo modifica una nueva disposición, y otra nueva disposición, y otra nueva disposición, y al final tengo un alto de disposiciones y yo no sé qué disposición cumplir. Así es. Entonces Sí. te deja callado, ¿no? Sí, eso es lo correcto, ¿no? Porque hay tantas normas que uno de repente no puede cumplir todas, porque nadie tampoco te enseña cómo hacerlo, ¿no? Es un trabajo, y un trabajo que necesita bastante esfuerzo y bastante complementación. Es más, tienes que integrar a un personaje nuevo que es el oficial de cumplimiento dentro de tus operaciones, y eso suena algo como una fiscalización. Claro. Suena que alguien va a estar a tu costado para ver si estás haciendo bien tus inversiones. Muchas gracias, doctora Anabel Urbiola Bautista, por su ilustrativa explicación y enfoque sobre este tema tan vigente como es el de lavado de activos, un tema por lo demás también bastante delicado, complejo, y que todavía está en desarrollo en nuestro país para los propios profesionales, ¿no? Sí, Competentes en el área, que también tienen que seguir ilustrándose, y más aún nuestro querido Radio Escuchas, ¿no? Agradeciéndoles también a todos ellos su participación. Muchísimas gracias también, doctora Clara Carnero, Gracias, también por Santi, supuesto gracias, por haber complementado por supuesto brillantemente, como siempre, la exposición magnífica también de nuestra estimada invitada, la doctora Anabel Urbiola Bautista. Gracias también, licenciado Enrique Ledesma Azaña, ¿no? También por sus acotaciones en el tema. Gracias también François Rojas y Nostroz, y también nuestro querido ingeniero Santos Quintín Mantilla Sandoval. Muchísimas gracias. Nos estamos comunicando como siempre en el horario habitual el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde aquí en Radio Latina, La Poderosa. Pasen un bonito fin de semana.
Muchas gracias. Gracias también. ¡Arriba, Perú! Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, en Lima, Perú. Radio Latina, la poderosa, alimentando tu vida.